distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. ¿Sabías que una sonrisa saludable puede transformar tu día? La doctora Natalie Navarro, especialista en endodoncia, está aquí para ayudarte, porque sabe que la mejor respuesta para una mirada es una sonrisa. Con su experiencia y dedicación, la doctora Navarro trabaja en diferentes espacios para brindarte la mejor atención. Síguela en @ode.natalinavarro y agenda tu cita donde más te convenga, porque tu sonrisa es nuestra prioridad. Doctora Natalie Navarro, tu sonrisa, nuestra pasión. Fabulosos oyentes de los jueves. Yo súper contenta porque hoy es jueves de Vivir en Equilibrio, que es un espacio donde juntos exploramos ideas y herramientas que nos inspiran para vivir siempre un poquito más de equilibrio y mejor. Te saluda por este lado Liliana Fernández con su certificado de locución número 61734 y me acompañan en esta maravillosa cabina. En la producción y control técnico, Kerien Vera y Marcos Cacique. En la edición, montaje y redes sociales, Bárbara Caguán. Y en la dirección general, Carolyn Méndez. Y por supuesto, sabes que estás en sintonía de TNO Network, @TNO Network. Este programa llega a ti gracias a mis fabulosos aliados. Entre ellos, frigorífico y distribuidora de pollos Aves Daniels, @distribuidora Piso Daniels. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino. @Algo Andino CCS y Protecno Networks, creando conexiones, @Protecno Networks. Hoy tengo el honor de recibir a un profesional con una trayectoria ejemplar en el ámbito educativo y periodístico. Con más de 20 años de experiencia en aula y la pasión por la enseñanza que compartimos, ha dejado huella en instituciones académicas importantes como la Academia Médici de Luz de Caracas, la Inmaculada Concepción, el San Agustín del Paraíso, que él no lo escribió en su currículum, pero yo lo sé. Marlon Muñoz, él es un referente en la formación de generaciones. Además, su incursión en el periodismo deportivo, con 5 años de experiencia en radio y redacción web, nos muestra su versatilidad y compromiso con la comunicación. Bienvenido, Marlon, es un placer contar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola, Lili. Yo contento de estar aquí contigo y bueno, mira, feliz de volver después de un tiempo largo a lo que es la experiencia, en este caso audiovisual. Para mí de verdad es un placer porque además conozco a Marlon desde hace muchos años, literalmente muchos años. Estudiamos juntos en el colegio, ni siquiera en la universidad. Bueno, juntos no, él es más grande que yo. Yo soy una señora mayor, pero él es más mayor que yo. Y luego nos reencontramos un tiempo después trabajando en aulas. Y ahora, miren, nos vuelve a unir otra pasión como es la parte de comunicación. ¿Cómo nace tu interés en este medio comunicativo? Yo creo que eso es algo que nació conmigo. Sobre todo yo diría que la comunicación en general, pero en particular el deporte
fue una decisión de vida a los 7 años, a los 8 años, una cosa así que normalmente uno a los 14, 15 todavía no sabe qué hacer. Yo a los 7, 8 años hacía crónicas deportivas, escribía numeritos. ¿Qué tal? Escribía en un cuadernito que llevaba las alineaciones y eso, bueno, simplemente nació yo diría que desde la concepción, porque mi mamá es una persona que seguía mucho al béisbol, iba a los juegos, igual mi papá, y creo que por ahí comenzó la cosa. De hecho, bueno, creo que mi primer recuerdo de niño, a los niños les prohíben que brinquen en la cama. O sea, un papá, por ley, le prohíbe a su hijo que brinque en la cama. Yo creo que mi primer recuerdo de la infancia es con mi mamá brincando después del resultado de un juego. En este caso, bueno, lo voy a decir, Leones del Caracas quedó campeón de Serie del Caribe y entonces brincando en la cama, un niñito de 5 o 6 años. O sea, creo que todo ha ido siempre en mi vida en torno a lo que es la comunicación, el periodismo y en particular los deportes. Mira, ¿y dejas que tus hijas salten en la cama? No, como corresponde. Vos pues. Ahora hablando de la parte educativa en aula, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje durante esos 20 años? Wow, un aprendizaje en 20 años es complicado, o sea, decirte algo en particular, pero es una experiencia muy, muy grande porque tú sales del aula universitaria con una serie de teorías, pensamientos, conceptos que no necesariamente existen realmente en el aula. Una cosa es en el libro, una cosa es la explicación y otra cosa es cuando estás en el día a día, cuando estás en el momento. Entonces, bueno, yo creo que aprendí rápido aquello de que tú aprendes de tus alumnos, que suena como a cliché, que suena así como a lugar común, pero creo que muy rápido aprendí. Tú, bueno, al comienzo leías mi nota, mi síntesis curricular, y bueno, no solamente San Agustín del Paraíso, el Calazán, también, nuestro querido Calazán, donde estudiamos, donde empezamos a trabajar. Ciertamente han sido carreras paralelas, porque los mismos 5 años en la universidad, aunque no estemos juntos, pero era la misma carrera, el mismo acto de graduación universitaria. Los dos trabajos, digamos, no es que yo te invitaba a que vamos a cambiar de trabajo, todo mío, sino que siempre realmente coincidíamos. Siempre. Entonces, bueno, son realmente muchos años dentro de la educación, pero yo creo que hay algo que sí tengo en este momento y es el hecho de la importancia de lo que es educar. Que a veces tú dices, bueno, si estoy dando una clase, estoy haciendo lo mejor posible, quiero dar un contenido, pero a veces tú no mides hasta dónde llega ese impacto, porque hoy en día tú te consigues unos exalumnos que de repente te dicen, mira, no, esto es como tú dijiste en clase. Hijo, eso han pasado 15 años, yo ni me acuerdo de lo que dije, pero tú sí. Entonces eso te lleva a la importancia de lo que es la educación y a veces no medimos el impacto que tenemos en esos muchachos. Entonces más que una experiencia puntual, creo que eso reiterado en el tiempo, en varias oportunidades con varias personas que se acuerdan de algo puntual que tú enseñaste y ya ha pasado tiempo, porque necesariamente no son los alumnos que uno ha tenido recientemente, sino inclusive algunos de varias generaciones anteriores. Es así. Inclusive los consigues ya siendo papá y no, mira, este es mi hijo y todo, ay Dios mío, que cómo ha pasado el tiempo. Hablando ahora del periodismo deportivo, ciertamente ese fue de alguna manera lo que te impulsó o te enamoró de la parte de locución, inclusive tuviste tu propio programa. ¿Qué te lleva a eso, a evaluar qué es realmente una comunicación efectiva? La comunicación efectiva es simple y llanamente adecuarse a una realidad, que tu mensaje llegue dependiendo de la realidad en la que estás. Si estás hablando con unos niños de primer año, 11, 12 años, no puedes hablar igual esta conversación, claro. O no puedes hablar igual si estás tú, por ejemplo, hablando de una persona universitaria. Entonces la comunicación efectiva pasa primero por adecuarse, entender que lo más importante es que tu mensaje llegue, pero para que ese mensaje llegue necesita estar acompañado de una serie de características importantes, entre ellas, yo diría, adecuarse al contexto, adecuarse a la otra persona, tratar de colocarte en la posición de lo que el otro necesita, en el mensaje que tú estás dando, para que de esa forma ese mensaje pueda ser realmente útil, realmente pertinente. Fíjate que muchas veces se decía en los medios tradicionales que los programas culturales, por ejemplo, son aburridos. Bueno, y sí lo eran, porque era el mismo señor, siempre con voz envolada, en una sola toma de cámara,
dando un mensaje que era importante, pero que no tenía la forma, y la forma es importante. Entonces, bueno, hoy en día, gracias a Dios, creo que con todo lo que ha sido la democratización de los medios y de las redes sociales, se ha entendido que la cultura, la historia, la geografía, el conocimiento general, no tiene por qué ser aburrido. Entonces, ahí es importante tener en claro lo que es el mensaje, que al final de cuentas quizás lo más importante, pero no puedes descuidar la forma. Exacto. La forma también es importante, cómo lo dices, cuándo lo dices, el momento, tratar de hacer atractivo tu discurso para el público, en este caso sea una persona, o sean 50, o sea un aula de primer año o un aula de quinto año universitario. O sea, tú debes adecuarte a eso, porque la forma es muy importante. Quizás dentro de ese aspecto positivo que es democratizar los medios, creo que quizás el punto negativo ha sido que hemos descuidado también la forma, porque ya como todo vale, creemos a veces que todo es posible y no necesariamente es así. No necesariamente así. Digamos que no está bien el viejo locutor engolado, tradicional, pero tampoco la forma la puedes descuidar. La forma tiene su importancia dentro de un mensaje si de verdad quieres que tu mensaje sea efectivo, si de verdad quieres ser un comunicador efectivo. Sí, porque además siento que eso puede tener inclusive con el rol que somos modelos. Entonces, dependiendo de la forma, también el otro adquiere de alguna u otra manera la forma cuando empieza a idealizar. Claro, es que algo importante es aquel dicho, haz lo que digo, no haz lo que hago. Exacto. O sea, no haz lo que hago. Ese es creo que uno de los grandes errores dentro de la educación en general y de la comunicación también, ya como hecho más amplio. Porque si tú dices, bueno muchachos, vamos a ver una clase de historia a las 2:15, hay veces que uno llegaba cansado, agotado, que el día te pegaba, pero tú decías, bueno, esta clase a las 2:15 tiene que ser mejor que la que ya a las 7. O sea, había que llegar con energías donde no tenías, pero bueno, hay que sacar energías donde no había, porque si tú llegas, bueno muchachos, la clase es importante, pero llegas casi que arrastrándote, dando fastidio a la hora, ya ahí mataste la clase antes de comenzar. Entonces, bueno, ese era un ejercicio que yo decía constantemente en el día a día, sobre todo en las horas de clase posteriores. Había que darle más energía, había que hacer muchas cosas, había que cuidar mucho la forma, evidentemente también el contenido, el concepto, que al final es lo más importante, pero la forma hay que cuidar. Entonces, bueno, eso era un constante ejercicio de, bueno, hay que ponerle más, hay que ponerle más, hay que ponerle más, y bueno, exigirse, siempre hay que exigirse. Desde tu amplia experiencia y ya adentrándonos en el tema de la comunicación, ya inclusive hablaste un poquito de las redes sociales, en un mundo lleno de información y distracciones, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos para una comunicación personal efectiva? Sí, bueno, yo digo que en la época de la supuesta mayor comunicación es cuando más descomunicados estamos, incomunicados estamos, porque simplemente la red social, lo que son el celular, lo que es el uso de la computadora, lo que son los diferentes aparatos, te limita dentro de lo que es la comunicación interpersonal. Y eso es algo que hay que cuidarse, hay que tratar de preservarlo, hay que tratar de colocarse límites. Y digo colocarse porque comienza por uno, porque muchas veces estamos en una reunión y estás incomunicado, estás con tu celular, estás reunido con otros 4, 5, 6, 7 personas y cada uno de ellos tiene su celular. Entonces, bueno, la reunión es con el grupo donde estás o la reunión es por cualquier red social. Entonces, bueno, eso de una u otra forma creo que es lo que en este momento tenemos que revisarnos. En este momento como sociedad, como humanidad, como personas debemos revisarnos porque estamos más incomunicados que hace 20 años atrás. Era más fácil comunicarse. Si yo tengo un celular, en teoría, debería ser mucho más fácil poder intercambiar opiniones con una persona, poder intercambiar información, poder intercambiar valores, cultura, una serie de circunstancias que no está ocurriendo necesariamente. Porque yo digo que a veces en la red social vives la vida de otra persona. Así es. No vives la tuya, sino que estás todo el día viendo mensajes de otra persona, estás viendo un videito en la playa, estás viendo un videito en cualquier otra parte, y eso no está mal, o sea, per se no está mal, pero y tu vida, o sea, cuando vives tu vida, cuando te comunicas con el que está al lado, cuando hablas con la persona que tienes cerca, cuando puedes intercambiar ideas, si estás 5, 6, 7 horas y a veces estás más pegado a una herramienta digital, que es eso, una herramienta, pero no eres el centro de tu vida. Es así, ¿no? Y más delicado cuando lo llevamos a la parte familiar,
porque lo que tú dices, en un restaurante también muchas veces consigues a mamá, papá y los niños, cada uno en su teléfono, a los niños los ponen a ver películas, entonces ¿dónde está ese compartir? ¿Para qué saliste de casa? ¿Qué le podemos recomendar a los papás en este sentido? Yo creo que el ejemplo comienza por uno, lo que te decía hace un ratico de hazlo, haz. lo que digo más no lo que hago. No debes caer en eso. Me lo aprendí. Y ese es uno de los puntos importantes aquí como padre, como comunicador, como profesor, que uno debe inculcar. O sea, saliste a un restaurante que ya de por sí es un esfuerzo económico importante hoy en día. Entonces aprovecha ese tiempo, tienes una hora y media sin el teléfono. Guárdalo, o sea, y comienza por ti que eres el adulto. Yo tengo 2 niños pequeños, 9 y 7 años. Entonces, bueno, si ellos ven que voy a un restaurante a utilizar el teléfono, ellos harán lo mismo. Así es. O sea, bueno, hay que tratar de evitarse esas circunstancias. Que ojo, que no es reprimirlo, no es quitarlo, porque tampoco tú puedes tener al niño ausente de lo que es la realidad que le corresponde vivir. Él va a vivir en la vida digital, él va a vivir en la inteligencia artificial. Así es. Algo que nuestras generaciones no vivió. Si bien nosotros hemos vivido cambios grandísimos, bueno, no sé si tú, pero yo escribí en máquina. Sí, claro. Lo que pasa es que yo llegué a la eléctrica. Ir a la En computadora. mi época llegué a la eléctrica, no la otra. Ir a la computadora, ahora vas al teléfono que ya no necesariamente requieres una computadora, que en algún momento era aquel viejo case que tenías que meter el disquete, el 5/4, era 3,5. Creo que eran 2 medias distintas. Exacto. Entonces ya hoy en día tienes todo eso en el celular. Antes, bueno, uno escribía de repente una monografía y en la última línea te equivocabas y había que repetir todo. Ahora no, ahora todo es más sencillo, pero al mismo tiempo también es más complicado, porque nos hemos de alguna otra forma deshumanizado en cierto sentido, sobre todo en lo que es la parte comunicacional. Sí, y lo importante, como para cerrar un poquito ese punto también, es tal vez no convertir de ese aparato electrónico la niñera del niño. Porque en ocasiones los padres lo que suelen es ponte a ver la película para que el niño no moleste. Sí, bueno, es como entonces, no llegan a ese extremo. la niñera de la cara de vidrio. Ajá, tal cual. El teléfono. Exactamente. Muchas veces, que ojo Lili, es el tema del equilibrio, que también creo que es el concepto de tu programa. Porque tampoco puedes decir no lo hagas. Exacto. Porque a veces tú como padre tienes que trabajar. Y de repente trabajas en casa, con todo esto de la comunicación digital, con todo esto que se aceleró con la pandemia de lo que es el trabajo, no en una oficina, no en un sitio de trabajo como tal, sino desde casa. Hay veces que, bueno, que eso puede ser un recurso. Lo que no puede ser el centro de tu vida. Así es. Lo que no debe ser es el centro de tu vida. Una cosa que de repente tú le digas, bueno, tienes media hora para ver video y en esa media hora tú puedes trabajar. También es un recurso válido, aunque bueno, los padres, yo creo que tenemos ahorita la situación de que estás escribiendo, estás haciendo tu trabajo y al mismo tiempo escuchando a ver qué está escuchando él para poder tratar de colocar ciertos filtros, porque tampoco todo lo que se produce está hecho por profesionales o está hecho con la ética necesaria. Entonces hay veces que hay canales que los niños escuchan que en teoría son para niños, pero que no terminan siendo tal cosa. O sea, es complejo, es difícil, no estoy dando yo aquí una receta, sino más bien compartiendo lo que son quizás mis reflexiones, mis pensamientos como educador y como padre que está viviendo una era totalmente diferente. A lo mejor nuestros papás tenían menos diferencia con respecto a sus padres a la que tenemos nosotros con nuestros hijos. O sea, la diferencia es total. Es una brecha generacional importante. Total. Porque en estos últimos 15, 20 años hemos cambiado más que probablemente los anteriores 50. Así es. Hemos estado hablando de la tecnología, porque ciertamente después de la pandemia a todos de una u otra manera nos tocó montarnos en el tema tecnológico, pero ahora como educador, como comunicador, como padre, ya hablaste de la inteligencia artificial. ¿Crees que ella nos va a desconectar más? Bueno, recuerdo tanto a James Cameron y Terminator, y el día que Skynet tomó conciencia que a veces... ¿Viste? Ahí se está riendo otra vez Marco. A veces me da un después poquito de dice que miedo. no escucha. Esa pregunta en el fondo me da un poco de miedo. Hay un tema que no sabemos en realidad cómo va a ser. Lo que hoy digamos sobre el mañana es especulación. Exacto, eso es cierto. Lo que sí hay que estar claro es que no le puedes tener miedo al cambio. Lo único seguro es el cambio. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos vamos a adaptar a eso. Pero, por ejemplo, Lili, cuando se crearon los primeros ferrocarriles, se decía que la velocidad a la que iba el ferrocarril iba a causar daños irreversibles y locura en la gente.
que estaba acostumbrada antes de eso a andar en carreta. Y cuando llegó la radio, bueno, aquello generaba supuestamente una contaminación auditiva que la gente iba a perder la audición, y cuando llegó la televisión la radio no existía, y aquí estamos. Poco a poco la humanidad escribiendo su camino. Sí creo que hay ciertas cosas que me preocupan, o sea, sobre todo la alteración de la realidad. Porque antes para editar un video, y bueno, aquí está Marco que es nuestro editor, ¿verdad? Él necesitaba de un tiempo, o quizá no Marco, sino las personas anteriores a las que él trabaja, al momento en el cual él trabaja, necesitaban a lo mejor 15, 20 minutos para hacer una edición. Él lo puede hacer en un minuto y puede alterar la realidad de lo que tú estás viendo. O sea, bueno, si hay programas para desmontar lo que es la foto sobre la otra, todo aquello, pero en realidad, ¿cuántas veces no leemos, inclusive hasta en medios grandes, una información que debe ser desmentida porque había una foto que era perfecta, o sea, al ojo humano no entrenado? Exacto. Salía como una foto que estaba perfecta, resulta que es un montaje hecha con IA que lo haces en, no sé, en 2 minutos, 3 minutos, y era una alteración con la realidad. Entonces viene el desmentido del medio luego. Bueno, en el caso de los medios grandes y en el caso de los medios que tienen ética, algunos simplemente lo dejan pasar, y eso va generando una matriz que puede ser totalmente falsa con respecto a lo que no sucedió. Exacto. Ese tema me preocupa muchísimo. Mis hijos van a vivir en la era de la inteligencia artificial, en la era en la cual quizás lo que están viendo no es la realidad. Entonces, bueno, eso por ahí hay que ver cómo nos adecuamos, pero tú no puedes quedarte de espaldas a eso. Tú no puedes agarrar ni tú, ni a tu hija, ni en mi caso a mis hijos, esconderlos de esa realidad, porque tampoco sería sano, claro. Tampoco estaría bien. O sea, simplemente tienes que ver cómo jugar y cómo tratar de competir con esa realidad y cómo adaptarte a esa realidad. Hace rato dijimos, la comunicación es adaptación, bueno, Así es. hay que adaptarse al cambio. Lo único seguro es el cambio. Sí, señor, y darles las herramientas inclusive para poder facilitarles a ellos un poquito esa adaptación. Hablando del hoy, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes de las personas al comunicarse? Yo creo que descuidar la forma es uno básico. Ese ya lo comentaste. Después, tú cuando comunicas debes entender que tú no estás hablando para ti, no estás escribiendo para ti, no estás haciendo algo que tú vayas a leer, que tú vayas a ver, en el caso sea una página web. Si bien eres tú el que lo estás haciendo, y bueno, haces dentro de ello la ética y la estética que a ti te gusta, tú debes entender que estás hablando para otra persona. Entonces tú debes preguntarte si ese discurso, si ese pensamiento, si esa lectura realmente es capaz de ser entendida por otra persona. Claro. Si tú no o sea, pasa mucho por lo que es el tema de la empatía. Claro. Si tú no eres empático, no puedes comunicar. Entonces tú tienes que entender para quién estás hablando, que no es para ti. Si bien tú lo disfrutas, tú disfrutas ayer me dijiste que estabas en una rueda de prensa. Tú disfrutaste estar en la rueda de prensa, Sí. disfrutaste hablar en el público. Pero más allá de eso, no era para ti, era para en este caso la persona que estaba respondiendo a la pregunta. Eso, aunque parece tonto, muchas personas no lo toman en cuenta. Entonces hay veces que, bueno, por ejemplo, sobre todo con lo que es los mensajes a través de las redes sociales, a veces entrecortado, una sola letra, SM. Los signos de puntuación, Entonces, bueno, que para mí hablan bastante. adecuarse a eso no es fácil, pero bueno, tienes que hacerlo. Y creo que como un poco de parte y parte. O sea, por un lado, quizás las viejas generaciones salirnos del molde cuadrado de usar los puntos, las comas donde deben, quizás para las nuevas generaciones entender, bueno, que hay un mínimo necesario para que la comunicación pueda ser comunicación. Sí, eso es cierto. Para ir cerrando esta primera parte netamente de la comunicación, porque me gustaría también que después hablemos un poquito de liderazgo, tú hablaste de algo importante sobre cuando a los medios de comunicación les toca desmentir. Desde tu punto de vista como comunicador, ¿cómo podemos diferenciar una información valiosa de la saturación de contenido que podemos encontrarnos en las redes sociales? Bueno, es una pregunta sumamente compleja. Tiene que ver pues, principalmente con lo que es el objetivo de lo que quieres decir. Eso es lo primero. Si tu objetivo está claro, como comunicador, como persona, es lo que hacia allá debe ir. Después no es nada sencillo porque es tanta lluvia de información, tanta lluvia de mensajes que no resulta nada sencillo. Y es la labor del comunicador actual. Hace 15, 20 años atrás, en la Escuela de Comunicación Social de las diferentes universidades,
te enseñaban a cómo hacer el discurso era tuyo. Era para otra persona, pero lo hacías tú. Lo hacías tú, claro. Hoy en día debemos enseñar al público a cómo interactuar con las redes sociales, lo cual es una labor difícil porque hay comunicadores que parecen que no entienden ese concepto. Entonces, precisamente lo que debes hacer no es lo que estás haciendo. Entonces, bueno, primero que nada pasa, por ejemplo, desde el punto de vista del conocimiento de las distintas áreas en las que tú estás, ver quiénes gozan de mayor o menor credibilidad. Claro. Por ejemplo, para mí alguien que tenga mucha credibilidad es alguien que tenga un desmentido, por ejemplo. Alguien que tenga la capacidad de decir, mira, dije tal o cual cosa y resultó que no era. Ese tipo de comunicador, por ejemplo, para mí tiene un valor o un medio. Ahora, aquellos que constantemente no son capaces, por ejemplo, de saber que publicaste algo que no fue y no tienes esa capacidad, ya para mí ese tipo de personas o ese tipo de medios no gozan de tanta adecuación. Eso va por ahí una cosa. Lo otro también que tiene que ver con lo que son las fuentes primarias, fuentes secundarias, entender un poco lo que es ese tipo de conocimiento para poder discernir entre tanta situación. Tú a veces te metes en algún buscador y te salen 40 entradas, 50 entradas, 100 entradas, pero si tienes la necesidad de investigar a profundidad te das cuenta que a lo mejor son 2 o 3 repetidas varias veces. Entonces, bueno, a veces no es tanta la información, sino más bien es como que el volumen de muchas cosas repetidas con diferentes puntos. Y ahí también entra un sentido ético que es el dar crédito. Exacto. O sea, a ¿De veces dónde lo extraes? hay gente que se abroga algunos conocimientos o algunos contenidos que no son ellos. Es así. Justamente eso tiene que ver con lo que te voy a preguntar ahorita, que es la parte del liderazgo. Porque esa persona que hace eso no es para nada líder, sino que se apega al trabajo de otros. ¿Cuál es el papel del liderazgo dentro de la comunicación? Comunicación y liderazgo son 2 aristas que tienen que unir. Por eso. El líder es comunicador y el comunicador debe ser líder. El liderazgo parte, en principio, o debe partir desde la ética. Eso es lo primero. O sea, tener la capacidad de actuar éticamente es fundamental para que exista un real liderazgo. Claro. Y bueno, a partir de ahí viene lo que es el proceso comunicacional, para el cual hay técnicas, para el cual hay formas de manejarse, que son cosas que se pueden ir aprendiendo, pero todo parte desde esa premisa de lo que es la ética de comportamiento, la ética de trabajo, la ética laboral. ¿Qué consejo le puedes dar a quienes quieren desarrollar habilidades de comunicación con un buen liderazgo, pero sienten que se les hace cuesta arriba? Lo primero que debes entender es que todos somos comunicadores. Algunos tienen el título de comunicador social, algunos tienen un título de locución, algunos tienen una especialización en determinada área de la comunicación. Pero la comunicación es la vida. El ser humano es comunicación. El ser humano es humano en tanto y en cuanto vive en una sociedad. Así es. Entonces, dentro de la sociedad está ese intercambio social que llamamos comunicación. Entonces, tú te comunicas todos los días. Lo que tienes que hacer es, primero que nada, vencer el miedo, que es distinto a no tener miedo. Exacto. Porque una cosa es vencer el miedo, otra cosa es no tenerlo. El día que no tengas miedo, me dijo una vez un profesor, me estaba acordando de eso justo al entrar acá a las instalaciones, tratando de recordar hace cuánto tiempo no estabas en un centro de comunicación, llámese radio, llámese canal de televisión. Y decía, wow, tengo así como unas mariposas en el estómago. ¿Hace cuánto no hablabas en un micrófono? ¿Hace cuánto tiempo no estabas dentro de una actividad como esta? Y me acordé que el pensamiento, el día que no lo sientas, retírate. El día que tú como comunicador, en este caso profesional, no sientas esa emoción, ese día dedícate a otra cosa. Entonces, no es el no sentir ese miedo, es manejarlo y entender que ese miedo puede ser positivo, porque al mismo tiempo es una motivación. Porque ese miedo que sientes es motivación, solamente que debes saber encauzarlo. Esa es la primera clave. O sea, entender que da miedo pararse a hablar en un medio, en este caso, o bien sea un auditorio, así tengas la experiencia que tengas, siempre da miedo.
Y el día que no ocurra eso, bueno, retírate. Eso es lo primero. Lo segundo, si quieres ser comunicador profesional, debes dedicarte a tu profesión. Y ser profesor, o mejor dicho, ser profesional, en este caso, es vivir esto 24/7. Porque para producir un programa de 45 minutos, como en el caso del que tú produces el día de hoy, bueno, tuviste que prepararte durante probablemente toda la semana. Entonces, eso es importante, ¿no? Si tú vas a hablar de algo, debes saber de qué estás hablando. O sea, hay que profundizar. Bueno, aprovecha las redes sociales, aprovecha el conocimiento que tienes en este momento a un clic de distancia para prepararte para eso. Y entendiendo que debes prepararte es, a lo mejor para 5 minutos, tú debes preparar la información que tú pienses que tú puede durar 30 minutos, porque sabes que es malo que no tengas que decir. Que te pares en un micrófono y no tengas que decir. Horrible. Es lo peor que puede suceder. O sea, es mejor que te sobre a que te falte. Terrible, lo peor que te puede pasar. Dígame, si estás en vivo y tienes preparado algo y el productor te dice, te hace aquella seña de estira. Si ya no tengo más nada que decir. Entonces, eso es muy duro, o sea, es muy complicado, muy difícil. Y para eso está la preparación. Claro. Porque al manejar la información puedes hacerlo de manera más cómoda, pero si no te preparas, es difícil. Y ahí viene un poquito la pregunta que te voy a hacer ahora, que tiene que ver con la inspiración. ¿Cómo el liderazgo y una buena comunicación puede influir en la inspiración y en la motivación? Una persona que comunica es una persona que de por sí inspira. Claro. Si tú comunicas, estás logrando una inspiración en la gente, aunque a veces tú no te das cuenta. Y era un poco lo que hablábamos antes de comenzar. O sea, y también lo que fue tu primera pregunta. Lili me decía antes de ir al aire de un exalumno que no. Yo iba a contar la historia si tú no la contabas. Que tengo tiempo que no hablo con él y me manda saludos porque yo compartiste con él el día de hoy. Y a veces tú no tienes esa idea de medir cuánto influiste en esa persona. Pero si tú estás comunicando, estás inspirando, aunque esa inspiración no sea necesariamente en el momento. Porque tú a lo mejor estás incentivando a alguien para que estudie algo o para que mejore alguna situación en su vida, para que salga lo mejor de algún problema. Hay veces que tú das un consejo sin darte cuenta y resulta que esa persona te dice al cabo de cierto tiempo, aquel consejo que me diste en su momento. Yo te di un consejo. Yo dije eso. A veces que me pasa que digo, wow, qué inteligente soy. Yo dije eso tan inteligente. Ojo, también me ha pasado al revés, oye, ¿cómo es posible que yo haya dicho semejante tontería? No, pero es un poco la importancia, y te decía hace un ratito, la ética, porque cuando tú comunicas, saber que estás influyendo en personas y tú no sabes hasta qué punto esa influencia puede ayudar a una persona o puede destruirla también. Así es. Cuando comunicas, que aquí estoy hablando quizás más como profesor, como comunicador social profesional, cuando tú comunicas tienes que entender que puedes también destruir a una persona, porque cuando tú dices un discurso y dices algo que puede hacer, que puede causar una herida en algún niño, por ejemplo, eso, así como se quedan las cosas buenas, también pueden perdurar por mucho tiempo las cosas malas. Y siempre el liderazgo, por eso yo digo que comunicación por un lado, que tiene que ver con la parte profesional, saber hacer muchas cosas en cuanto a manejo de los espacios, dicción, lectura. O sea, tiene una parte técnica, pero también tiene una parte de sentimiento. Tú no puedes dar lo que no tienes, eso por un lado. Yo digo que la ética es fundamental, porque si yo digo, Adolfo Hitler fue un gran líder. ¿Cierto? Y eso hay que reconocerlo. Pero la ética no estaba. Así es. Ahora, él logró que millones de personas se fueran por un camino que él dijo. Eso es liderazgo. Claro. Después, bueno, éticamente ya viene la otra cosa. Por eso decía también que es muy importante el tema ético. Porque tú, como líder, manejas personas, puedes manejar personas que están bajo tu supervisión profesional, puedes, en este caso, manejar audiencias, puedes manejar opinión pública, y todo eso debe estar atado profundamente al inspector que sea repetitivo, lo he hecho como 4 o 5 veces, pero para mí es muy importante ese tema de manejarse dentro de los parámetros de la ética. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero vamos a resumirla hablando que entonces nuestras palabras claves son comunicación, ética y liderazgo.
Antes de continuar con esta maravillosa conversación, vamos a expresar mi profundo agradecimiento a esos patrocinantes que me permiten llegar a ustedes cada semana. Frigorífico y distribuidora Daniel. Si te apetece una parrillita de calidad, contacta a tu frigorífico de confianza para los mejores cortes y precios. Realizas tus pedidos por WhatsApp al 0414-014-5924 o síguelos por Instagram @distribuidora Piso Daniels. Tienen delivery gratis a toda la ciudad y si les dices que vas de parte del programa Vivir en Equilibrio, te dan un obsequio sorpresa, así que no puedes perderte esa oportunidad. Restaurante Algo Andino es más que un restaurante andino en la ciudad de Caracas. Es un rinconcito en el que descubres los sabores de los Andes, pero también los mejores sabores de la ciudad, porque tienen deliciosas hamburguesas, pollito, alitas. Bueno, miren, y paren ustedes contar que me da hambre porque no he almorzado. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino, @Algo Andino CCS. Para delivery, contacta la sede del Paraíso al 0412-619-6314 y la sede del CCCT al 0412-220-0320. Protecno Networks, creando conexiones, internet a tu alcance. Deja de sufrir, sencillamente contáctalos a través del número 0412-606-4351 o en sus redes sociales @Protecno Networks. Ahora sí, vamos a la parte un poquito más divertida de la conversa. Marlon, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a tu versión más joven, ¿qué le dirías? Wow. Esta es la parte divertida. Sí, para mí sí, porque es cuando los invitados ya sufren. ¿Qué le diría a mi versión más joven? Ajá, ¿qué consejo le darías? Desarrollar el inglés. Importante. Creo que algo con lo que he tenido, Yo diría lo mismo. algo con lo que he tenido que convivir es precisamente con no haber, más joven, haberme preocupado por el aprendizaje del inglés, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, bueno, cubrir béisbol, inglés eficiente es una situación que por ahí ha complicado algunos trabajos. Entonces, bueno, creo que eso sería un buen mensaje para el Marlon a los 17 años, 18 años. Y además creo que es un buen mensaje para todos los jóvenes que te están escuchando y los niños que a veces pelean que no quieren programa. ¿Qué inglés? ¿Por qué me obligas a estudiar inglés? Porque luego lo vas a agradecer, mi amor. Marlon, ¿cuál es la anécdota más graciosa o inesperada que te tocó vivir en un aula de clase? En un aula de clase, la interrupción por alguna situación, digamos, médica, algún niñito que se caía, está de repente dando clase y sucede aquel volcán de emociones porque alguien se cayó, a alguien le pasó algo desde el punto de vista médico. Entonces tener que resolver en esa situación es bastante difícil. Después hay una situación, a mí me cuesta a veces llamar la atención, o sea, regañar a alguien a veces me cuesta. Y hay veces que yo decía, Dios mío, tengo que regañar a este chamo que está haciendo exactamente lo que yo hacía cuando tenía su edad. Tengo que poner mi mejor cara de tabla para decirle no lo hagas y yo eso, igualito. Me pasa mucho con mis hijos, sobre todo con las niñas me pasa muchísimo. A veces mi esposa me regaña que todavía me acabo, no sé, pero es que la veo y como para regañarla si ella hace cosas y tiene unas entradas así como para decirte un chiste, y el momento que la tienes que regañar y algo que me pasa mucho de repente, bueno, suelto comentarios jocosos así de la nada. O sea, la gente dice, bueno, mira, tú eres serio, pero para echar chistecito de vez en cuando. Entonces tú estás regañando y ella te dice cosas así, contrólate, no te puedes reír. Y lo que te está diciendo es muy gracioso. Eso me pasaba mucho en clase. Sobre todo porque, tratando de ser empático, yo trataba de acordarme del alumno, que no era un alumno estudioso, que no era el tremendo futbolista. Además. No era un alumno... Lo valido. Por ahí, digamos, comprometido con su educación. Yo estudié en la universidad, para hacerte claro, estudié en la universidad. El bachillerato, sí, eso es lo que se pudo. Pero yo decía, Dios mío, yo tengo que decirle estudia, tengo que decirle ten hábitos. Y yo era un desastre.
A mí me decían 50 veces en el día que me metiera la frena por dentro del pantalón. Es verdad. O sea, yo regaño a mis hijos porque botan el lápiz. Bueno, yo creo que mi mamá pudo haber sido accionista de alguna empresa de lápices, de la cantidad de lápices que me compraba. Yo los botaba y se me perdían los lentes. Mi mamá decía, tú llegas a la casa porque, bueno, a veces traición del transporte, porque, o sea, era increíble. Yo digo, ahora el profesor, y esto, bueno, esto es primicia, esto, yo nunca lo decía en el aula. Yo No, por supuesto. Yo, no, estudio sí, yo estudiaba muchísimo, mentira. A la hora de poner el coto en eso, oye, me costaba, entonces me daba mucha risa porque a veces, sí, Dios mío, perdóname, pero tengo que decirle a este muchacho lo que debe, no lo que, o cómo me siento tan identificado con las cosas que estaba diciendo. No, y para la guinda, yo, porque cuando lo presenté no lo dije, Marlon, tú eres educador, ¿en qué área? En ciencias sociales. El hombre daba historia y por eso los muchachos lo amaban, porque ustedes tenían que ver una clase de historia de él. Es que te está contando un cuento y era inevitable que los muchachos no se enamoraran de sus clases. Pero bueno, ya escucharon que era terrible. Si tuvieras que describir la comunicación actual con una película, ¿cuál sería? Con una película hoy en día. No me puedes decir Terminator porque ya se la dije. Skynet, el de que Skynet tomó conciencia, cada vez que la IA, mira, yo diría que, no sé, me raspaste en eso. En una película en particular en la comunicación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Claro que sí. ¿Fútbol o béisbol? A seguir con ese tipo de preguntas tan difíciles. Y comprometedoras. No podría darte una respuesta. Aquí sí. Tampoco, lleva No 2-0-1. podría darte una respuesta porque son Lleva 2-0-1. ¿Caracas o Magallanes? Caracas. A esa sí la respondió que la rapidísimo. ¿Vieron? ¿Barça o Real Madrid? Me da igual que los dos pierdan. ¡Ah, qué éxito! Marco, no hagas ese tipo de cosas, pues me da risa, vale. Mira, ¿arepa o empanada? Empanada. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Más que una palabra favorita. Bueno, sí, hay una. Dale. 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 Ah, qué interesante. Primera vez que me contestan algo así. Dale. O sea, en realidad la frase es sí se puede. Pero es dale. De hecho, a mis hijos yo les canto canciones de fútbol en la mañana. Hoy van cansados, todos vamos cansados en la mañana hoy, que vamos terminando. Yo le iba cantando dale, que ganamos. Una canción muy futbolera. Sí. Entonces era dale, ¿sabes? Hijo, dale, vamos, que sí se puede. ¿Sabes? De manera indirecta ya No. contestó lo de fútbol o béisbol, claro. No Ajá. te rindas, no te rindas. O sea, la clave es no te rindas. No importa que estés cansado, todos nos cansamos, no importa que tengas miedo, todos sentimos miedo, es dale, se puede. Eso me gustó, me encanta. La última, pero no menos importante, al contrario, creo que la más importante. ¿Qué te inspira cada mañana, Mar? Hoy en día mi familia es un centro vital, ¿sabes? Ya hace algún tiempo que me despierto en la mañana diciendo otro día más para mejorar. Otro día más para mejorar. Otro día más para mejorar. Y la familia, de hecho, estando que ha tomado mis decisiones profesionales en el último tiempo, en el último lustro, bueno, he trabajado poco en la comunicación por una decisión familiar, acoplar a los niños, estar en un colegio exigente. Uno como docente en muchos años veía que el fracaso escolar, el fracaso familiar pasaba precisamente por la falta de acompañamiento, ¿sabes? Poderlos acompañar, estar en el día a día, ver cosas, ver cómo van creciendo, van mejorando. Aparte de la niña tuve que enseñarla a leer porque le agarró la pandemia en la edad preescolar. Entonces, wow, yo tenía, no sé, miles de alumnos, pero la primera que tuve que enseñarla a leer fue a ella. Entonces, bueno, la familia para mí es un punto muy importante. Y las decisiones han venido cayendo en torno a la familia. Alejarse un poquito de los medios, en algún momento dejar de dar clases, inclusive también. Digamos formal, porque he estado también dando clases particulares en temas de comunicación y liderazgo, pero no es el profesor de aula. Exacto. Un profesor de aula que tenía 40 horas de clase a la semana. Entonces, bueno, la familia para mí es muy importante y es el centro de las decisiones. A veces digo, no creas que es fácil, ¿sabes? A veces digo, mira,
podría estar en Maturín cubriendo la Vinotinto, como en un medio. Claro. Lo veo por televisión, bueno, no es igual, pero bueno, tenemos niños, hay que hacer cosas. Es un día a día a veces, no complejo porque yo estoy muy contento con la decisión, pero no dejas de preguntarte a veces. Claro, ¿qué hubiera sido así? Que hubiera sido así, que no existen los deportes, no existen la vida, pero, pues bueno, mira, a lo mejor ese muchacho con el que comencé, que trabajamos juntos en nuestra primera experiencia en radio, hoy cubre para Televen. Tal cual. Entonces, bueno, pero ciertamente hay una alegría de por medio en ese sentido. Te quiero decir una película, no necesariamente de comunicación, pero sí es de deporte y tiene un mensaje importante. Diga. Se llama Remember Titans. Ok, vamos a buscarla todo y vamos a Es de verla. fútbol americano, es en el contexto de los derechos civiles en Estados Unidos, el tema de lo que era la segregación de los negros en una escuela, en una de las partes donde era más fuerte, nombran a Denzel Washington, Herman Moore, lo nombran el head coach del equipo de la ciudad, siendo afrodescendiente. Y a partir de ahí, todo lo que se complicaba un equipo, que debe jugar en equipo, entonces estaban por un lado los blancos, por un lado los negros. Eso es el punto, no sé si es comunicación como tal, pero para claro mí que es sí. muy importante, porque bueno, primero es deporte, me encantan evidentemente las películas de deporte, y segundo por lo que es el mensaje, la puedo ver constantemente, y cada vez que la veo le consigo algo más en el mensaje. Y es por eso, o sea, qué difícil a veces es jugar en equipo y qué difícil es a veces comprender al otro, aprender de él, y al final, bueno, los protagonistas que son en este caso dos lineros defensivos, dos jugadores defensivos, uno negro y uno blanco, son el centro del equipo. Entonces hasta que ellos no jugaron juntos, Exacto. por lo que existía. Y también se trabaja mucho en esa película el liderazgo, porque hay 3 tipos de roles allí, que es justamente los de las defensas y el que es el encargado del equipo. Sí, véanla porque ya yo recordé cuál es. Lo que pasa es que como mi inglés no es bueno, me costó llegar a la palabra en español. Marlon, lastimosamente se nos agotó el tiempo. Hoy hemos explorado los matices de la comunicación en tiempos que irónicamente estamos más conectados que nunca y a la vez descomunicados. Marlon Muñoz nos ha llevado a través de su experiencia, su visión sobre el liderazgo y la importancia de encontrar maneras genuinas de conectar con los demás. Nos queda claro que comunicar no es solamente transmitir palabras, sino entender, escuchar y generar un impacto positivo, porque la forma es importante. Así que la reflexión con la que cerramos este espacio te la dejo. ¿Cómo podemos, en medio del ruido, volver a la esencia de una comunicación que realmente nos acerque? A veces la mejor tecnología es simplemente mirar a los ojos y escuchar con atención. Gracias, Marlon, por acompañar y compartirnos tu gran conocimiento el día de hoy, un conocimiento fresco, un conocimiento orgánico, un conocimiento de un profesional, pero también de un papá maravilloso con una hermosa familia. Nos despedimos, quienes estuvimos para ustedes en esta emisión, en esta cabina, en la producción y control técnico, Kerien Vera y Marcos Cacique, en edición, montaje y redes sociales, Bárbara Caguán, quien les habla, Liliana Fernández, todas bajo la dirección de Carolyn Méndez. Y por supuesto a través de la mejor radio de todas, la que va dejando huellas, @Teneo Network. No olvides por favor seguirme en mis redes sociales, @Lili Pasión y Propósito en Instagram y en TikTok. Y ya sabes, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Si quieres recibir la mejor versión de los demás, empieza regalando la mejor versión de ti mismo. Así que a comunicarse de manera asertiva. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico.
En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. ¿Sabías que una sonrisa saludable puede transformar tu día? La doctora Natalie Navarro, especialista en endodoncia, está aquí para ayudarte, porque sabe que la mejor respuesta para una mirada es una sonrisa. Con su experiencia y dedicación, la doctora Navarro trabaja en diferentes espacios para brindarte la mejor atención. Síguela en @od.natalianavarro y agenda tu cita donde más te convenga, porque tu sonrisa es nuestra prioridad. Doctora Natalie Navarro, tu sonrisa, nuestra pasión.